Es un verdadero honor dar la bienvenida en Voces de Hoy a Gena Cuevas, una reconocida periodista internacional y es corresponsal del galardonado Programa Nacional Aquí y Ahora y ha pasado por muchas cadenas de las que hablaremos en un momento, pero además ha sido mentora de muchos de los profesionales de la comunicación en todo el continente y más allá, incluso hasta Indonesia ha llegado Gena Cuevas a ser mentora de tantos profesionales de la comunicación. Bienvenida, Gena. Ay, muchísimas gracias, Ana Lilia. La verdad es que es un gusto poder hablar contigo y preguntarte si consideras que fue un capricho del destino o de alguna forma un regalo que te tenían preparado el que no hayas logrado ser directora de cine y estés contando tus mini películas en las historias bien contadas que presentas en Aquí y Ahora. Yo considero que sí. Originalmente mi sueño, yo quería ser la primera Steven Spielberg panameña. Y a pesar de que sí llegué a estudiar cine, cuando regresé a Panamá por limitaciones de mi visa, pues en Panamá en esa época no había industria cinematográfica, así que quedé en lo que es televisión. Y eventualmente a través de los años logré llegar a lo que es el formato de revista. Y, por ejemplo, lo que hago en Aquí y Ahora es armar como unos mini documentales de 7, 8 minutos donde hay que encontrar al personaje indicado, poder contar la drama, crear el clímax y luego volver entonces con terminar la historia. Entonces me encanta, como que cada vez que preparo una historia es como que una mini película la que estoy formando y encima me permite conocer un montón de gente fascinante. Gente fascinante de un montón de países increíbles, porque yo te sigo, soy tu fan, y la verdad es que es maravilloso el trabajo que haces. Además, historias muy conmovedoras. ¿Cómo haces para que no te altere tu estado normal de periodista, tu estado, vamos, surjan las emociones del ser humano que hay en ti? Es sumamente difícil y uno termina adoptando, como quien dice, esa barrera. Me imagino que lo mismo deben tener médicos, porque si no, te absorbes con el dolor de las personas y eso llega y eventualmente cobra factura, ¿no? Eventualmente llega una historia, llega un caso que sí llega a calar dentro de ti. Y hace como 2 años tuve uno de una muchacha que fue víctima de tráfico humano y fue prostituida durante 4 años. Fue una historia tan pero tan difícil que yo no pude dejar de llorar durante 2 semanas. Me costaba mucho trabajo poder escribir la historia. Y hablando con una amiga, su consejo me dijo, tienes que llorar, simple y sencillamente no hay más nada que hacer, pero lo tienes que sacar de tu sistema. Y ahorita, en el tiroteo que hubo en Las Vegas, claro, también como que la barrera empezó a abrirse un poquito y me afectó, ¿no? Escuchar a la muchacha con la que estábamos hablando, ¿no? Eventualmente sí cuesta, escuchas personas llorando, contando tus historias y es muy difícil no absorberlo. me imagino, si conmueve tanto a la hora de verlo, me imagino, de verlo en el producto terminado que nos compartes en la televisión, me imagino lo que es vivir, porque ahí está de alguna forma resumido, pero tú vives todo el proceso, te cuentan todo y debe ser fuerte. Incluso ha habido casos en que hay ciertas cosas que no se pueden publicar, ¿no? Cosas que las personas te comparten que son como tan crueles, tan fuertes, que tú sabes que las personas no lo van a poder manejar, ¿no? Entonces uno sí lo absorbe y sí se hace difícil. Me parece bien interesante que entre los retos que has superado y enfrentado fue el haber de alguna forma entrado al mundo de la comunicación, trabajando como camarógrafa y hasta como editora. Correcto, porque con eso de que quería ser directora de cine, toda mi fascinación siempre fue en la parte técnica. Y sí trabajé como camarógrafo durante 1 año para una estación de televisión de ABC en Des Moines, Iowa. Cuando regreso a Panamá, por el tema de mi visa, empiezo a aplicar para ser camarógrafo. Y me dicen, no, porque eres mujer. Claro. Y bueno, creo que hoy día habrán 2 mujeres camarógrafo en Panamá. Todavía no es algo muy común. Y de esa manera entonces como que me sacaron de la parte técnica. Pero todavía es algo que llevo muy cerca de mi corazón. Pero sabes hacer todo. Sí, tengo conocimiento Sí. y siempre, por ejemplo, a mis camarógrafos les doy el tiempo. Yo sé la importancia de la iluminación, de las tomas. Entonces yo trato de darles el tiempo y la facilidad para que el producto pueda salir bien.
Entonces ha sido como una ventaja. ¿Desde cuándo decidiste contar historias con corazón que entienda hasta la abuelita? Ese es el lema principal, y mis queridos colegas en Perú, estuve durante 1 año y medio en Perú trabajando con un grupo como de unos 300 periodistas de todo el país, y ellos saben que ese es mi lema, que cuando vas a escribir tiene que ser tan simple y tan sencillo como que lo pueda entender tu abuelita. Si la abuelita no lo entiende, no lo entendió más nadie. Porque siempre me decían, bueno, lo que pasa es que no tenemos dinero, no hay presupuesto. Le digo, no importa, el presupuesto no afecta cómo escribes. Eso siempre con lápiz y papel lo puedes hacer. Entonces siempre el lema es que lo entienda hasta la abuelita. ¿Qué orgullo sientes al ser tan joven, Gena? Y ya haber trabajado para cadenas en América Latina y en Estados Unidos, en networks como NBC, ABC, PBS, Univision, en Aquí y Ahora, que dicho sea de paso es uno de mis programas favoritos. Me alegro, eso es bueno saberlo. Sí, durante 12 años estuve trabajando freelance aquí en Los Ángeles, lo cual me permitió trabajar con un sinfín de empresas. Y el secreto, yo creo, para cualquier persona que trabaja por contrato es poder diversificar, poder hacer de todo un poco. Yo no solamente iba a hacer cosas enfrente de la cámara, sino detrás de las cámaras. Entonces eso me permitió conocer una cantidad de personas, distintas estructuras de trabajo, y me encantó. O sea, esa variedad me ayudó a crecer muchísimo como profesional. ¿Qué compromiso tienes o sientes al haber reportado para medios de comunicación de España, Chile, Venezuela, Panamá, Bolivia y otros países? Eso siempre es lindo porque precisamente trabajando por contrato, y el secreto también es poder tener esa cadena, ese network de personas que uno conoce. Y siempre que hay un evento, pues, o sea, o me llamaban y me contrataban y me preguntaban si podía entonces cubrir. Por ejemplo, lo de la muerte de Michael Jackson, que fue una noticia a nivel internacional. Hubo muchísimo interés haciendo tomas en vivo para la gente en España. Entonces, es cuestión simple, sencillamente de saber vender, porque en esa época estaba yo vendiendo mis servicios. Entonces, permite diversificar de esa manera. ¿Te ha tocado informar sobre elecciones presidenciales, masacres, justamente hablabas de una, desgracias naturales, ser testigo de momentos históricos como el que mencionabas de Michael Jackson y como el traspaso del canal de Panamá por Estados Unidos? ¿Cómo haces para, de alguna forma, mantener el temple a la hora de informar en vivo? Porque una cosa es que estás pasando una historia y que preparas tu guión y tu mini película, a otra cosa el estar informando en vivo de lo que está ocurriendo. Siempre en vivo es un reto diferente, y ya tengo más o menos, calculo yo, como unos 15 años que no lo hago, pero durante el tiempo en que sí lo hacía, para mí siempre era como que yo tenía un asiento en la primera fila de la historia y podía presenciar lo que los demás estaban simplemente viendo por televisión. Y yo siempre he sentido que mi trabajo es el de ser como intérprete, más allá de testigo, ser como un intérprete y de tratar de transmitirle a la persona lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy absorbiendo de las personas en ese momento. Entonces, nuevamente es cuestión de crear esa barrera, separar un poco el dolor y tratar en la mejor manera posible de pasar lo que está ocurriendo en ese momento. Entre tus múltiples responsabilidades, has sido directora de asignaciones y presentadora de noticias de CNN en español en Atlanta. ¿Qué opinas del momento de reto que vivimos y en qué son similares o diferentes los seres humanos de todos los países que conoces? Vamos, todos pueden estar viviendo momentos difíciles, pero ¿cambian algo? El que sea Indonesia o que sea Bolivia o que sea Perú o que sea Estados Unidos. Mira, a la hora de la hora, la naturaleza humana viene a ser la misma. Puede variar lo del tema del idioma. Utilizando el caso de Indonesia, que me tocó estar casi 2 meses trabajando con un canal de televisión allá. Y a pesar de que yo no entendía el idioma, a la hora de la hora como que los problemas eran los mismos. Y no solamente creas una relación profesional, sino también terminas creando una relación personal. Yo creo que en ese caso me sorprendió de alguna manera el ver de que como que los problemas eran los mismos. Todos sufrimos los mismos, todos los alegramos por las mismas cosas.
todos le ponemos mucho valor a la familia. Entonces, en ese sentido hay hay más similaridades de lo que hay diferencias. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. ¿Qué compromiso sientes o reto al haber sido capacitadora de periodistas en Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití, Indonesia, etcétera? ¿Y cómo te ha tocado vivir esta evolución de los medios? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, eran máquinas de escribir, ahora estamos haciendo medios digitales. Es una evolución con la que tenemos que dejarnos llevar o nos lleva la corriente. Yo empecé a hacer lo de las capacitaciones de pura casualidad y es algo que he disfrutado muchísimo precisamente porque me ha tocado conocer una cantidad de jóvenes con muchas promesas. Parte del problema que existe en América Latina es lo del presupuesto y también una deficiencia muy grande en lo que se enseña en la universidad. Pero lo que yo siempre les digo y lo que trato de enfatizar es de que no importa dónde estés, el periodismo sigue siendo el mismo. Tienes que aprender a hacer buenas preguntas. Tienes que saber escribir por encima de todo, que lo entienda hasta la abuelita, y todo lo demás es extra. Entonces, me acuerdo que yo llegué a Indonesia y me dijeron, nos han dicho que tú eres una experta en programas de bajo presupuesto. ¡Wow! No sabía, pero por eso es que prefiero ir a dar los cursos en los mismos canales de televisión para ver qué recursos tienen disponibles y tratar de adaptarlos. Y siempre dicen, no se puede. Sí se puede, ¿no? Con lápiz y papel se puede hacer un buen trabajo. No necesitas la supercomputadora. Sí, claro. Teniendo una buena historia, la forma en que la muestres, sí importa la calidad, pero vamos, con los recursos que hay, hasta con un teléfono puedes grabar una historia ahora. Exacto, porque puedes tener una cámara de $100,000, pero si la historia no está ahí, es algo visualmente bonito, pero no tiene contenido. Y si te das cuenta, las cosas que nos acordamos, las historias que nos han impactado, son las personas las que nos impactan, no que, mira qué bonita la toma del sol que salió en esa historia. No, es la mamá que sufrió, que contó, la persona que tuvo un acto de valor. Esas son las historias que se quedan con nosotros. ¿Qué significan en tu carrera, Jena, el haber recibido numerosos premios y nominaciones, entre ellos el Emmy, el Micrófono de Oro, el Premio Imagen, el Premio Génesis de la Sociedad Protectora de Animales? Los premios yo nunca les había puesto mucha importancia, ¿no? Pero luego uno se da cuenta a medida de la carrera de que pues sí, tienen un cierto significado. Y es muy bonito ver de que una persona completamente extraña le dé un cierto valor al trabajo que hiciste. Y cuando yo finalmente me pude ganar el Emmy en la categoría individual por una historia que yo hice sobre un violador que estaba viviendo al pie de un río, yo cuando estaba haciendo la historia yo sabía que era una historia que tenía un gran potencial de poder ganar. Y el recibir el premio y darme cuenta de que pues sí, otros le habían visto el valor y un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que uno hizo. Y lo lindo de esa historia fue que cuando me gané el premio yo estaba en Bolivia dictando un curso y el que recibió el premio fue el camarógrafo, que tú sabes que siempre a los pobres camarógrafos que hacen el 50% del trabajo junto con el editor, siempre los ignoramos. Entonces fue muy lindo de que él pudo subir al escenario y recibir el premio. Que está contigo, por supuesto, y con tu señora madre, que es la más orgullosa de todas tus fans. Sí, y la mejor compañera de viaje que puede haber, así que sí. Y yo siempre en mis clases digo también que mi mamá es mi mejor medición, porque si mi mamá no entiende, mi mamá que no sabe nada de televisión, entonces digo, pues nadie entiende, así que ella es como que mi filtro. Tu referente. ¿Cómo has logrado ser o tricultural? Porque tienes 4 naciones dentro de ti. ¿Y cómo disfrutas de ser latina? Completa y totalmente. Yo siempre lo he puesto de esta manera. Yo nací en Panamá, pero mi padre es colombiano, mi madre es ecuatoriana. Tengo ciudadanía estadounidense, pero viví 2 años en Perú, que fueron 2 años que marcaron mucho en mi vida. Entonces siento como que tengo de todo un poquito en América Latina y me encanta Latina hasta el final. Qué maravilla, la verdad que no hay mejor sabor que el latino. Exactamente. Aunque eres una triunfadora al llegar a este país, empezaste de cero como todos. Nos acabas de compartir que estuviste de freelancer, lo cual es la mejor escuela por muchos motivos. ¿Y qué puedes compartirnos de la forma de lograr no solo conseguir
sino crecer en las oportunidades que conquistas. Mira, yo estudié aquí en Estados Unidos con una beca, me tuve que regresar a Panamá por el tema de la visa y tenía un excelente trabajo en Panamá. Estaba de productora ejecutiva, estaba a cargo de un canal de televisión. Me regreso a Estados Unidos y yo pensaba como que, ay, pues yo tengo el gran trabajo y no va a haber ningún problema. Y cuando llego aquí, me doy cuenta que me dicen, no, al final de la fila, como todo el mundo. Claro. Y mi primer trabajo fue en un pueblito, o sea, in the middle of nowhere, en la mitad de la nada, trabajando para un micro noticiero de las 6 de la tarde, y yo era terrible, o sea, porque mi mente no coincidía con el trabajo. Por suerte solo estuve 6 meses y de ahí pude seguir, pero no fue fácil. Yo me acuerdo que yo lloraba todos los días, no me gustaba el trabajo, entonces, pero ese era el sacrificio que yo tenía que hacer para tratar de abrirme camino aquí en Estados Unidos, que es el país de las oportunidades. ¿Qué consejo o sugerencia puedes hacerle a los profesionales de la comunicación que, como tú, aspiran a lograr oportunidades en cadenas internacionales como las que tú has trabajado y sobre todo en un mundo tan competitivo como el que vivimos? Precisamente porque es tan competitivo, uno tiene que tener mucha flexibilidad. Yo lo que le digo a los muchachos y cualquiera que quiera entrar es que hay que aceptar lo que sea. Como quien dice, si uno quiere entrar a la fiesta y uno ve que la entrada principal está llena de gente y no te dejan entrar, trata a ver si entras por la puerta de atrás, entra por la cocina. La cosa es estar adentro. Una vez uno esté dentro, ya uno se puede mover a lo que uno en verdad quiere hacer. Yo cuando entré a CNN en español, yo entré trabajando en la mesa de asignaciones, encargada de lo que era la cobertura de toda América Latina, pero yo nunca dejaba de insistir de que yo quería ser reportera. Nunca dejaba de insistir hasta que un día se enfermaron todos los reporteros, estaban todos de vacaciones, no había quien, y yo levanté la mano y yo, dale, y me mandaron, y así fue que comenzó. Entonces la idea es estar adentro para cuando surja la oportunidad uno poder aprovecharla. Claro, y entonces, precisamente estando en CNN, ¿cómo recuerdas a Donnie Anderson, tu ex jefa, que te dio la oportunidad de hacer reportes en inglés? Bonnie Anderson fue una excelente profesora, jefa, pero no tanto jefa, sino como una mentora. Ella ha tenido una trayectoria espectacular como corresponsal, la primera corresponsal de guerra que tuvo en NBC y una cantidad de méritos que tenía. Y ella vio potencial en mí. Y ella era el tipo de jefa que se sentaba enfrente conmigo en la cabina de audio y me hacía repetir y nuevamente volver a leer y trabajar la dicción, trabajar la locución. Y fue la persona que a mí me abrió las puertas y me permitió, como quien dice, entrar y poder crecer. Así que le estaré eternamente agradecida. Qué maravilla. Bueno, y son oportunidades que tú has aprovechado, como hemos visto. Entonces, qué orgullo que seas latina y que estés brillando en todos esos lugares. Gracias. Y encima, pues, que me encanta lo que hago, que es lo principal, ¿no? De que uno sabe de que, como quien dice, haz lo que amas y nunca trabajarás un día en tu vida. Entonces, pues, he podido llegar a un punto donde me encanta lo que hago. ¿Y tu reto, Gena, al trabajar con equipos multiculturales, cuál es? Porque aparte de todo, debes tener un secreto como profesional para ser la líder de tus compañeros y muchas veces alumnos. Bueno, eso sí, es mucha diplomacia, mucha diplomacia. Cuando yo estuve trabajando en mi proyecto en Perú, era determinar como que qué es de qué manera se le puede llegar a una persona para poder conseguir lo que uno quiere, ¿no? Entonces, cada uno tiene un punto de donde encuentra algún beneficio. Entonces, es cuestión de hacer como una evaluación de cada individuo y entonces determinar, bueno, a esta persona, si es un camarógrafo, por ejemplo, si le doy tiempo, si le doy la iluminación, oportunidad de poder trabajar, de poder hacer una cierta cosa. Y siempre se crea una relación de trabajo óptima de esa manera, ¿no? En Perú uno de los retos también fue el tema del machismo, ¿no? En Perú y en otros países. Y a mí me tocó en México. Uf, sí. Incluso cuando a mí me ofrecieron lo del proyecto en Perú, me preguntaron que cómo me sentía yo trabajando en un ambiente principalmente masculino.
Entonces, ese obviamente fue un reto, como que tratar de uno demostrar de lo que uno viene a hacer es algo profesional y tratar de romper esquemas de alguna manera, ¿no? Así que ese sí fue un reto que por suerte y gracias a Dios me trataron increíblemente bien, no tuve ningún problema, pero yo sí sentía como que de repente un poquito de rechazo al principio. Todo vencido, son pruebas superadas. Qué maravilla. ¿Y qué te llevó a aprender que la vida no es lineal y que hay que adaptarse y estar pendiente de las oportunidades para aprovecharlas? Completamente. Si uno va, está el plan A y el plan A no funciona, hay que estar listo con el plan B. Y eso lo aprende uno cuando trabaja en noticias, ¿no? Claro. Uno tiene pensado hacer algo y luego eso no sucede y uno tiene que tener la flexibilidad de poder cambiar de plan y de opción. Y esas lecciones se han trasladado a la vida y es poder estar con los ojos abiertos ante cualquier oportunidad y cualquier puerta que se pueda abrir, ¿no? Eso de poder entrar a un lugar, qué opciones hay, a quién puedo conocer, cómo puedo forjar esa relación que me pueda abrir una puerta en el futuro, ¿no? Y además, uno nunca sabe qué impacto pueda tener una persona que conoces hoy y de repente en 3 o 4 años va a resultar alguien que, pues, que te puede ayudar o tú los puedes ayudar. Sí, y luego, como tú vas por tantos países, ¿cuál es ese secreto que tú tienes para contratar y encontrar equipo de trabajo que te apoya en todas esas misiones internacionales? Yo generalmente lo que hago es cuando voy a un lugar, busco referencias. Volvemos a eso de lo del networking. Entonces yo valoro muchísimo las referencias. Yo también cuando recomiendo a alguien no lo hago a la ligera. Entonces siempre busco con quién trabajaste, quién me recomiendas y eso ha ayudado muchísimo. Me ayudó muchísimo en Venezuela cuando fuimos a entrevistar al candidato Enrique Capriles. Que fuiste una de las únicas que lo pudo entrevistar. Fuimos los únicos que pudimos hablar con él en una entrevista formal. ¿Y por qué? Porque él había sido el que había casado a la productora y al camarógrafo. Entonces, en esa época había sido alcalde, no sé qué cosa, entonces él fue el que ofició la boda de ellos y ya tenían una relación personal con él. Entonces eso nos ayudó. El networking funcionó. Claro, tampoco eran así ultra amigos que iba a afectar la entrevista, pero lo conocían lo suficiente como para poder entonces tratar de gestionar eso y lo pudimos entrevistar. Qué maravilla, Gena. ¿Qué puedes aconsejarle a todos los que aspiran a ser profesionales de la comunicación? Porque estamos viviendo momentos muy difíciles en los que, aparte del racismo que enfrentamos en Estados Unidos y que acusan a muchas cadenas de fake news, también hay realmente fake news en esas redes sociales y también hay gente que toma micrófonos y que no respeta y no tiene ética ni se prepara para sus entrevistas. Lo principal es estudiar, informarse y tampoco creer todo lo que aparece en internet, ni todo lo que a uno le dicen. Uno como periodista, y me acuerdo que eso era algo que nosotros nos enseñaron en la escuela, que tienes que desconfiar de todo. Te decían, desconfía hasta el hecho de que tu mamá dice que te ama. Entonces, uno debe ser desconfiado. Y esa desconfianza, entonces, trae en sí de que uno pueda ser un mejor comunicador de esa forma. Muchas gracias, Gena, por ser un orgullo latino. De verdad, muchas gracias por el ser humano que eres y que reflejas en cada una de tus historias, porque son historias que tienen corazón y que llevan un sentido humanista y eso nos ayuda a todos. Muchísimas gracias a ti, Ana Lilia, por la oportunidad de poder hablar y de conversar un poquito de lo que es el detrás de las cámaras, de lo que uno hace en cuanto a esto del periodismo. La verdad es que yo tenía muchas ganas de invitar a un periodista de verdad y me llena de orgullo que tú estés inaugurando este ciclo de profesionales de la comunicación que estaré teniendo aquí en Voces de Hoy. ¡Ay, excelente! Me encanta la idea. Así es que eres una madrina para mí.